Pues bien amigos, en este video tutorial, como OBS se actualizó y es la noticia mundial, pues obviamente vamos a hacer video al respecto. Y como ustedes saben, ya OBS pasó a su versión 28 y posiblemente cuando están viendo este video está en la 28.0.1 o 28.0.2. Pero en este video tutorial, aparte de lo que ustedes normalmente han visto, esa lista de compatibilidad de plugins que ya todo el mundo estará conociendo, o lo que ustedes ya saben que OBS se actualizó y cuáles son sus ventajas y demás. En este video tutorial vamos a hacer algo distinto, como ustedes saben, y vamos a actualizar. Teniendo la versión anterior 27.2.4, vamos a pasar a la 28. Vamos a ver cuáles son los errores que nos está presentando, cómo eliminamos esos plugins manualmente o a través de un aplicativo que nos puede ayudar bastante, y de qué manera en este caso podemos sacarle un provecho a nuestro OBS 28 y dejarlo como lo venimos trabajando, pero pues sobre esta versión 28. Y claro está, si no te gusta la versión 28, te voy a enseñar dónde podrías encontrar la versión anterior y cómo podríamos instalarla también para devolvernos de versión y no sufrir con ninguno de nuestros plugins al momento de transmitir. No hay de qué preocuparnos. Así que sin más preámbulos, no te pierdas esta serie porque voy a hablar muchas cosas de OBS, iniciando con este video: OBS 28 con Lower Thirds, OBS 28 con NDI, OBS 28 con el OBS Biblia plugin y muchas otras cosas más. Así que bueno, sin más, nos vamos después del intro. Pero antes de continuar, y como siempre en cada video, recuerde que mi nombre es Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa y deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Pues bien amigos, primero que todo, si ustedes de pronto nunca han instalado OBS, pues en este momento esta es la oportunidad. Vamos a ir aquí a este link que se los voy a dejar aquí en la descripción, y tan solo ustedes dándole aquí Download Installer, pues él les va a descargar en este caso un .exe, el cual usted, como cualquier programa, posiblemente a hoy usted ya sabe instalar el programa. Usted le da siguiente, siguiente, siguiente e instalar y ya tendría su OBS instalado. Pero si de pronto ya tienes el OBS en este caso instalado, te voy a enseñar de qué manera podemos actualizarlo. Si ya lo tienes instalado, no es necesario que vayas aquí a OBS 28.01 o 02 y vayas al final y hagas la descarga del .zip o del .exe. No es necesario. Lo que vas a hacer directamente es ir a tu OBS. Así que yo tengo un OBS aquí, que en este caso es el 27.2.4, y lo que voy a hacer es que lo voy a abrir en este momento. Voy a darle aquí Enter. Y bien amigos, entonces lo que vamos a hacer es abrirlo. Aquí está nuestro OBS 27.2.4, como ustedes lo pueden ver aquí en la parte de arriba. Y bueno, si cuando ustedes lo abren, en este caso no les sale como algo de que es hora de actualizar, es muy fácil. Vas a ir aquí a ayuda y vas a ir aquí donde dice comprobar actualización. Si lo notan, comprobar actualización. Así que en ese caso le vas a dar clic acá e inmediatamente él te va a buscar que hay una versión, en este caso 28.0.1. Si quieres leer todo esto, que es lo mismo que está aquí, pues lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer en este caso es darle aquí a actualizar. Tu OBS en este caso se va a cerrar e inmediatamente va a empezar a cargar, tanto en este caso los puntos DLL, en este caso las escenas, perfiles, fuentes. No se te va a perder nada, porque lo que está haciendo OBS en este caso es sobreescribir lo que tú ya tienes, en este caso el OBS 27.2.4, e iniciar nuevamente como si nada hubiera ocurrido. Vamos a ver. Bien amigos, entonces en este caso ya se ha terminado de actualizar el OBS. Recuerda que siempre, en todo momento, debe estar todos los OBS que de pronto tú tengas instalados, deben estar cerrados para que esta actualización se haga sin ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer en este caso amigos es entonces abrir nuevamente nuestro OBS. Recordemos que estamos pues en esa versión 27.2.4 y lo que vamos a hacer en este caso es darle doble clic. En este momento pues nuestro OBS empieza a cargar y aquí estamos, OBS 28.0.1. pues ya tenemos aquí tanto los errores que normalmente encontramos o lo que les ha salido en este caso pues a muchos de ustedes. Por ejemplo, aquí se está presentando el de Advanced Switcher, el de OBS Multi RTMP, que es en este caso el de multiplataforma, y pues también estará el de NDI o lo que ustedes tengan en ese momento instalado, ¿no? Entonces es importante. Aquí ya estamos en el OBS 28.1.
0.1, como lo pueden ver acá. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a empezar a solucionar de esta manera todo esto. Una de las cosas que podemos hacer es lo siguiente. Primero, y teniendo en cuenta lo siguiente, tu OBS debe estar cerrado. Vamos a desinstalar el Advanced Switcher y vamos a desinstalar el OBS Multi RTMP. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la parte de aquí arriba, en esta partecita de aquí arriba, les voy a dejar una etiqueta de un super video que es un gestor de plugins que nos va a ayudar bastante a saber cuáles son los plugins que tenemos instalados o cuáles serían los plugins que deberíamos actualizar y demás. Ustedes solo ponen ahí gestor de plugins Daniel Monsalve o Starscape Daniel Monsalve y ahí les va a salir. De igual manera, ahí está en la etiqueta. Así que bueno, yo lo que voy a hacer es darle aquí Starscape, es este de acá. Inmediatamente, pues en este caso, ¿yo qué voy a hacer? Voy a gestionar esta carpeta, que es la que yo voy a, en este caso, a poner en mi Starscape. Voy a ir acá, voy a eliminar estos perfiles que fueron del video anterior. Listo, le voy a dar eliminar. Y aquí le voy a dar, en este caso, browser. Vamos a reemplazar este y voy a tomar este de acá. Listo, le voy a dar seleccionar, clic derecho, usar. Y aquí ya tengo cargado mi OBS. En este caso voy a ir aquí a Install It. Y miren que acá en este caso me muestra todo lo que yo tengo instalado. Entre esos están el Advanced Switcher, que le voy a dar desinstalar. Puedo en este caso también, si tengo algún problema, el Move Transition. Aquí está el Multi RTMP, lo vamos a desinstalar. El OBS WebSocket, porque el OBS 28 ya tiene su WebSocket inmerso. Es como parte ya de OBS. Listo, y el Spectralizer lo vamos a dejar ahí. De esta manera ya hemos hecho algo, una parte, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer es muy importante. Vamos a ir a nuestra carpeta de OBS, que si no sabes dónde está, pues posiblemente la vas a encontrar en la ruta de equipo, disco local C, archivos de programa. Vas a escribir aquí OBS, vas a buscar OBS Studio y aquí vas a encontrar la carpeta Data y OBS Plugin. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí en este caso es ir a OBS Studio, ir aquí en este caso, vamos a ir aquí a OBS Plugins, 64 bits y vamos a buscar aquí en este caso si tenemos alguna carpeta que sea OBS RTMP o OBS WebSocket. Miremos por acá. Text Files, Transition, OBS, Source. No hay nada que sea OBS RTMP. ¿A qué voy yo? Tenemos que estar muy cuidadosos de que, por ejemplo, yo ya he hecho unas descargas de muchos plugins y el Multi RTMP en OBS Plugin 64 bits tiene este punto DLL, OBS Multi RTMP. Ese es el que debemos buscar en la versión que teníamos anterior, ¿no? Por eso estoy buscando algo que diga OBS RTMP, pero ya no existe, ¿no? Y también acá hay una guía muy importante en Data, OBS Plugins, debe haber también uno que se llame OBS Multi RTMP. Así que yo voy a ir aquí a OBS, a mi raíz, voy a ir a Data, voy a ir a OBS Plugins y voy a buscar OBS.RTMP. No está. Ojo con esto porque este RTMP Services es totalmente diferente al OBS RTMP que necesitamos desinstalar. ¿Listo? Y también recuerdan que mi OBS tenía un problema por el Advanced Switcher. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a Data, vamos a ir a OBS Plugins y vamos a buscar si hay algo que se llame Advanced Switcher. Y aquí no hay nada que se llame Advanced Switcher. Vamos a ir aquí a OBS Plugins, 64 bits. Y vamos a mirar a ver si hay acá un Advanced Switcher y tampoco está. Esta carpeta que dice aquí Advanced, esa también la debemos eliminar porque esa viene con Advanced Switcher, ¿no? Aquí pues posiblemente no hay nada porque ya lo hayamos eliminado. Entonces lo que vamos a hacer es eliminarlo. Vamos a ejecutar nuestro OBS nuevamente a ver si de pronto ya tiene, si ya no tiene ningún problema. Y posiblemente a usted les haga como de que todavía tiene algo instalado, pero usted ya sabe que lo desinstaló por completo, entonces no le vaya a poner cuidado a eso. Bien amigos, en mi caso ya eliminé el OBS Multi RTMP y el Advanced Switcher. Como les dije anteriormente, miren que en este caso a mí me sale aquí que todavía tengo pero yo ya lo desinstalé, yo ya no lo tengo instalado. Pero miren que en este caso ya eliminamos como tal los plugins que tenían error. ¿Qué vamos a hacer en este caso ahora? Vamos a volverlos a instalar. ¿De qué manera? Muy fácil. Vamos a cerrar nuestro OBS y vamos a ir a esta plataforma de acá, que es la que ustedes, yo sé que la han visto muchísimo en este caso. Y esta es la lista de compatibilidad de plugins de OBS 28. Tengan en cuenta que no quiere decir que lo que no esté aquí en este caso
no se pueda instalar. Por ejemplo, ese plugin de Lower Third lo puedes instalar sin ningún problema. El plugin de OBS Biblia lo puedes instalar sin ningún problema. Y en este caso, OBS NDI, que pues espero que no se pierdan ese video, también ya lo puedes instalar y tengo una versión muy buena para que lo puedas probar. Así que bueno, chicos, seguidamente de todo esto, ustedes van a hacer la actualización de todos sus plugins, los que ustedes necesiten en este caso. Ojo a esto, si ustedes saben que utilizan un plugin que de pronto no esté sobre esta lista, ¿cierto? Antes de eso, hagan pruebas. Hagan pruebas. Ustedes pueden instalar un OBS portable, que si no sabes cómo se hace, te lo voy a dejar por acá para que puedas hacer pruebas al respecto. Que yo utilizo NDI. Listo, voy a ver el video de Daniel Monsalve. Voy a poner mi OBS portable y sobre eso voy a instalar NDI. Sobre este voy a instalar RTMP. Sobre este voy a instalar Advanced Switcher. Sobre este voy a instalar Lower Third y todos estos plugins que de pronto ustedes necesitan, Move Transition y demás. Pero en este caso, este video que estoy haciendo es porque los plugins ya están funcionando, amigos, ya están funcionando. Sí, muchos errores se han presentado, pero OBS sigue trabajando, amigos, sigue trabajando, y por eso es que estoy haciendo este video tutorial. Así que bueno, después de que ustedes ya tienen en cuenta todos estos plugins que son los que ya sirven, por ejemplo, tienen que tener en cuenta que aquí está Windows, Mac. Me he preguntado yo, y pues ¿por qué no estará Linux, no? Pues bueno, en ese caso no lo entiendo, pero me voy a centrar como tal en Windows, ¿cierto? Lo que ya tiene la flechita, el chulito verde, quiere decir que ya está configurado y que ya está óptimo para empezar a trabajarlo. Lo que dice in progress, en este caso, es que OBS lo está trabajando en este momento. Entonces hay muchos que ya están avalados, pero hay otros que no, como por ejemplo en este caso el OBS MIDI, como por ejemplo en este caso el Instant Replay, o por ejemplo este que muchos de nosotros también lo podemos estar utilizando, que es el de On3D Pro. Así que bueno, amigos, en este caso tengan en cuenta este listado. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Por ejemplo, el RTMP. Muy fácil. Lo que ustedes van a hacer en este momento es irse aquí a esta opción de acá y buscar el RTMP. Tan solo cliqueando, dándole clic aquí, se va a abrir una pestaña en este caso que los va a llevar directamente a la actualización de ese plugin. Así de fácil. Que en este caso necesitamos el Advanced Switcher. Tan solo dándole clic, entonces nos va a llevar a la plataforma. ¿Listo? Que cómo lo descargamos y cómo lo instalamos. Muy fácil, chicos. Vamos a ir entonces a multi RTMP. En este caso le vas a decir descargar. Te va a llevar aquí en este momento pues a la actualización y vas a descargar, en este caso puede ser el OBS multi RTMP o el RTM portable.zip, cualquiera de estos, ¿no? Cualquiera de estos. Bien, en este ejercicio te voy a enseñar cómo hacerlo, por ejemplo, manualmente, ¿no? Para no tener ningún problema. Vas a descargar este que es el .zip y este .zip lo vas a descomprimir. En este caso yo ya lo tengo aquí instalado. Como les digo, estaba haciendo pruebas y lo que vas a hacer en este caso entonces es abrir la ruta donde tienes tu OBS. En este caso pues yo lo tengo por acá en escritorio, lo tengo acá en portables y lo tengo acá en 27. Acuérdense que ese fue el que acabamos de actualizar. Entonces voy a irme a data, OBS plugins, y voy a tomar esta carpeta, le voy a dar aquí clic derecho, copiar, y voy a irme a mi raíz. Voy a irme a esa misma ruta, data, OBS plugins, y lo voy a pegar acá. ¡Pum! Aquí ya está. Me voy a volver. También me voy a volver acá, voy a ir a OBS Plugins 64 bits y voy a tomar este punto DLL que es muy importante y voy a llevarlo aquí, OBS Plugins 64 bits, y lo voy a pegar. Listo. Vamos a hacer lo mismo con el Advanced Switcher. Yo tengo por aquí en este caso también el Advanced Switcher ya descargado, pero si ustedes lo van a buscar es muy fácil porque pues vuelvo y digo, van a la lista, buscan Advanced Switcher, míralo acá, le vas a dar acá clic, le vas a dar aquí descargar. Y aquí en descargar vas a ir aquí al final y vas a buscar el que diga Windows, en este caso 64, y que diga .zip, es este de acá. Y lo vas a descargar normalito. Lo que vas a hacer en este caso entonces es descomprimirlo, yo lo tengo por acá, y vamos a hacer la misma metodología. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la raíz de nuestro OBS, vamos a buscar nuestra raíz de nuestro OBS, voy a ir ahora al que descargué, data, OBS plugins, tomo la carpeta del que descargo, data, OBS plugins, voy a la ruta, a la raíz como tal, y aquí ya lo pegué. ¿Listo? Me devuelvo, voy a OBS plugins 64 bits, voy a la carpeta que descargué, OBS plugins 64 bits, y voy a tomar toda esta carpeta. Si ven que aquí está en este caso el ADB, el Advanced, que nosotros ya ahorita eliminamos, entonces lo que voy a hacer es eso, voy a ir acá
y voy a ir aquí y voy a pegar todos esos Advanced Switchers y junto con la carpeta que en este caso está aquí adentro. Bien, que en este caso sí ya tiene información. Listo amigos, ya tenemos, así ustedes pueden hacer con los diferentes plugins que necesiten instalar. Así que ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a ejecutar el OBS 28 que acabamos de actualizar, ¿no? Entonces de esta manera vamos a poder ver que listo, que sale igual el error de OBS multi-RTMP, pero que si yo voy aquí a paneles, ya va a poder ver aquí la salida multi-RTMP, miremosla acá, aquí está, y ya tengo también el Advanced Switcher, ¿listo? Sin ningún lío, y yo ya llamo aquí la salida de RTMP, yo ya le puedo dar aquí el destino, el que puede hacer aquí Facebook, y acá el servidor, y aquí la clave, listo, y le puedo dar OK, y ya tengo acá mi Facebook. También ya puedo entonces traer mi Advanced Switcher, en este caso, que le voy a dar acá iniciar y listo amigos, ya tengo entonces el Advanced Switcher también. Bien amigos, aquí ya tenemos entonces nuestro OBS 28 actualizado y con los plugins que de pronto en este caso ustedes necesiten. Bien, aquí ya como ustedes ven ya podemos cambiar de escenas sin ningún problema y podemos entonces empezar a trabajarlo. Entonces, el siguiente video que viene es muy importante porque vamos a ver sobre este tema de la actualización de OBS 28 que trae de nuevo ese software de OBS 28.01 o 02. Vamos a ver un poquito más al detalle cuáles son esos cambios y cuáles son esas mejoras que traen acá, ¿no? Ahora, por lo consiguiente, si de pronto en este caso a ustedes no les gustó o algún problema que no pudieron solucionar o hay algo de incompatibilidad con su sistema o por algo que su OBS no funcionó, vamos entonces a ir a la versión anterior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a cerrar nuestro OBS en este caso. Lo que van a hacer en este caso es ir al link que les voy a dejar en la descripción y van a dar aquí donde dice Previous Release. En este caso nos va a llevar a un GitHub que es donde están todas las versiones de OBS, todas, desde la 28, la 28B candidato 2, la 28 candidato 1, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer en este caso? Van a buscar la versión que en este caso es la, digámoslo, penúltima, que es la 27.2.4, ¿listo? Entonces vamos a buscarlo aquí en este caso muy fácil, 27.2.4, listo, ahí está. Esto lo hice con un control F y ya está. Entonces, ¿cómo lo haces? Te vas a ir aquí, ingresas como tal a esa versión y vas a ir al final y vas entonces a descargar el .exe, listo, según el de 86 o el de 64 bits, no va a haber ningún problema. Lo vas a descargar. ¿Listo? Cuando tú ya lo tengas aquí en este caso, por ejemplo, yo le voy a dar aquí descargar, ¿listo? 27.2.4, ya tenemos el instalador. Ahora va a ser muy fácil. Vamos a ir aquí a panel de control. En panel de control van a buscar aquí desinstalar un programa y van a buscar su OBS en este caso. ¿Listo? Yo aquí pues no lo voy a desinstalar por completo porque estoy grabando, pero lo que van a hacer es muy importante, este paso es fundamental. Cuando tengan esto le van a dar acá desinstalar e inmediatamente él les va a llevar a esta parte de acá. Muy importante a lo siguiente, si ustedes oprimen o seleccionan esta parte que dice Settings Essence, en este caso él mismo les está diciendo que va a remover todas las configuraciones, escenas, source, perfiles, documentos y todo tipo de información que tenga de data en este caso. Pero si ustedes aquí tan solo le dan aquí, o sea, le quitan el chulito como tal, lo deseleccionan solamente y dejan la parte de arriba, pues no va a pasar nada. En este caso ustedes le pueden dar entonces desinstalar. Cuando ustedes le van a dar desinstalar, ¿qué va a pasar? El OBS de ustedes va a salir como tal de su sistema, pero cuando ustedes van a ir aquí, en este caso a la raíz, en este momento a la raíz de su sistema operativo, Program Files, ustedes van a encontrar que hay una carpeta de OBS, pero que todo esto no va a existir, pero que la data y el OBS plugins sí va, y el Overthirst sí va a existir. Cuando ustedes ya lo vayan a dar, entonces en este caso instalar nuevamente, ustedes descargaron como tal la versión 27.2.4, ustedes le van a dar acá siguiente y él les va a decir en este caso, bueno, en este momento, él les va a decir en este caso en qué ruta quieren guardar ese OBS. Pues ustedes en este caso entonces lo que van a hacer es darle Windows disco local C y Program Files y van a escoger la ruta pues donde está su OBS. En este caso ya va a quedar instalado ahí y cuando ustedes lo abran,
en este momento, pues va a salir todo completamente como está, sin ningún problema, sin ningún problema. De esta manera, entonces ustedes pueden devolverse a cualquiera de las versiones. En este caso, lo ideal sería la 27.2.4 y no vas a perder ninguna información, no vas a perder ninguna escena, ninguna fuente, ningún filtro, nada de eso, porque en este caso, pues lo que hiciste fue desmarcar esa casilla que es muy importante de no perder tu información como tal. Entonces, hasta aquí este video tutorial. Espero que les haya gustado, que me dejen aquí abajo qué les pareció este video tutorial, este tema de OBS 28 que estamos viendo. Y no se pierdan la siguiente, que es ya vamos a profundizar sobre todo el software de OBS 28. Entonces espero que les haya gustado de verdad este video tutorial. Te invito para que le des un gran like, te suscribas aquí abajo, actives la campanita de notificaciones y compartas este video a todas las personas que tú conozcas en plataformas digitales y en tus redes sociales y demás. Desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve. Muchas bendiciones y chao, Pingüín.